Bienvenidas a Crónica Sonora, el podcast donde analizamos los momentos clave de nuestra historia de una forma fresca y entretenida. Yo soy Camila. Y yo soy Adrián. Hoy les traemos un episodio bastante interesante sobre un tema que no siempre recibe tanta atención, la anexión de Guatemala a México. Así es, un episodio lleno de historia política y un poco de controversia. Para ayudarnos a entender este tema, hoy tenemos a un invitado especial. Él es David, un apasionado de la historia y nuestro experto en el tema del día de hoy. Hola a todos, gracias por invitarme. Me emociona mucho hablar de este periodo tan importante, pero a veces olvidado de nuestra historia. Bueno, David, pongamos en contexto a nuestra audiencia. ¿Cómo llegamos a la anexión de Guatemala a México? Bueno, todo comienza con la independencia de Centroamérica, que fue declarada el 15 de septiembre de 1821. En este momento, los líderes políticos de la Capitanía General de Guatemala, que incluía a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se enfrentaban a una gran incertidumbre sobre su futuro, debido a que ya no pertenecían a España. Exacto, y en ese contexto aparece el Imperio de Mexicano de Agustín de Iturbide, que ya había logrado su independencia y estaba buscando consolidarse territorialmente. Así es. Hay que mencionar que muchos grupos en Guatemala apoyaban la idea de unirse a México, ya fuera por razones económicas, políticas o de seguridad. Otros, sin embargo, querían que Centroamérica siguiera su propio camino. También había un temor que sin un gobierno fuerte, Guatemala cayera en el caos o fuera invadida por otra potencia extranjera, ¿cierto? Exactamente. La influencia de potencias extranjeras, como Inglaterra, también jugó un papel importante en esta decisión. Muchos comerciantes veían con buenos ojos la unión con México, pues significaba estabilidad económica y acceso a mercados más grandes. Pero por otro lado, también había quienes veían esta conexión una forma de perder autonomía. Al final, esta tensión fue clave en las decisiones que se tomaron. Y es importante recordar que las élites criollas de la región tenían sus propias agendas políticas, lo que hacía que no hubiera un consenso claro sobre qué camino tomar. Entonces, David, ¿cómo se da oficialmente esta anexión? Bueno, el 5 de enero de 1822, el gobierno de Guatemala declaró su anexión al Imperio Mexicano. Esto se hizo bajo la presión de algunos grupos políticos y también las Fuerzas Armadas mexicanas, que llegaron a la región para garantizar esta unión. Pero esta anexión no fue bien recibida por todos los países de la antigua Capitanía General. Claro, porque hubo mucha oposición especialmente de El Salvador, ¿verdad? Exactamente. En El Salvador hubo resistencia armada contra la anexión. No querían ser parte del Imperio Mexicano, lo que llevó a enfrentamientos entre tropas mexicanas y salvadoreñas. Finalmente, cuando el Imperio de Iturbide colapsó en 1823, Centroamérica decidió separarse y formar la República Federal de Centroamérica. Vaya, o sea que una anexión relativamente corta y bastante conflictiva. Sí, duró menos de 2 años, pero tuvo un impacto importante en la región. Marcó una división política e identificó que incluyó en el futuro de Centroamérica. ¿Y qué impacto tuvo esto en Guatemala a largo plazo? Bueno, para Guatemala significó un periodo de inestabilidad. Al separarse de México, tuvo que reorganizar su gobierno y definir su propio camino dentro de la República Federal de Centroamérica. Además, hubo tensión interna entre aquellos que apoyaban un gobierno centralizado y quienes querían que tuvieran mayor autonomía. También es interesante notar que por esa experiencia influyó en futuras decisiones políticas de la región. Por ejemplo, los intentos de unión centroamericana que vendrían después. Así es. Aunque la Unión Centroamericana fracasó, eventualmente dejó una huella en la identidad política de la región. La idea de una Centroamérica unida sigue apareciendo a lo largo del siglo XIX y XX, aunque nunca se llegó a consolidar completamente. Además, es interesante cómo estas decisiones políticas de hace 200 años todavía afectan las relaciones entre los países de la región hoy en día. Las diferencias políticas y económicas entre México y Centroamérica tienen raíces en estos momentos históricos. Entonces, con todo en esto en mente, ¿qué podemos aprender de este episodio de la historia? Creo que nos muestra lo complejo que es el proceso de construcción de un país. No siempre la independencia significa estabilidad inmediata, y las decisiones políticas pueden dividir a la sociedad. También nos recuerda la importancia de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Muy buen punto. Y además nos da una idea de cómo los intereses económicos y políticos pueden influir en las decisiones que afectan a miles de personas. Definitivamente. Y también nos hace pensar en cómo la historia tiene patrones que se repiten, porque muchas de estas dinámicas siguen ocurriendo hoy en día. Exacto. La historia no es solo pasado, sino una forma de entender nuestro presente.
Y agregando todo eso, me parece interesante ver cómo esta anexión también dejó cicatrices en la relación entre México y Centroamérica. Muchas veces no se habla de esto, pero marcó diferencias políticas y económicas en la región por muchos años. Sí, y tal vez por eso, aunque compartimos mucho culturalmente, cada país terminó desarrollando su propio camino político y social. Así es. Y eso nos deja con una pregunta. ¿Cómo habría sido de la historia si Centroamérica se hubiera mantenido unida? O incluso, ¿qué hubiera pasado si permanecían en México? Uf, eso es un debate para otro episodio, sin duda. Totalmente. Y con esto llegamos al final de este episodio de Crónicas Sonora. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos y compartir tu conocimiento con nosotros. No, gracias a ustedes. Fue un gusto estar aquí. Bueno, y a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no olviden seguirlo y compartirlo. Pero todavía tenemos una sección especial para todas aquellas personas que nunca sacian su curiosidad, donde hablaremos de datos curiosos, donde los tres invitados seguiremos compartiendo información para que sepan más del tema y nunca queden desinformados. Después de esta pausa, seguiremos. Bienvenidos y bienvenidas a Crónica Sonora. Hoy les traemos un episodio especial donde vamos a profundizar en algunas curiosidades y reflexiones sobre la anexión de Guatemala a México. Si creían que ya lo sabían todo, prepárense porque tenemos unos datos interesantes y algunas preguntas que los harán pensar. Yo soy Camila. Y yo soy Adrián, y por supuesto nos acompaña nuevamente nuestro invitado especial, David Marroquín, quien nos ha estado ayudando a entender mejor este capítulo de la historia. Hola a todos. Me alegra estar aquí otra vez para hablarles de ese tema tan fascinante. La historia nunca es tan sencilla como parece. Siempre hay detalles que pasan desapercibidos y que nos ayudan a entender mejor el contexto. Ok, empecemos con algunos datos curiosos. ¿Sabían que la anexión de Guatemala a México fue vista por algunos como un intento de Agustín de Iturbide de fortalecer su imperio después de lograr la independencia? Exacto. Iturbide necesitaba consolidar su gobierno y vio en Centroamérica una oportunidad para expandir su dominio, aunque claro, no todo en la región estaba de acuerdo con esto. Y aquí viene otro dato interesantísimo. Cuando Guatemala decidió unirse a México, hubo muchas dudas sobre si esto era la mejor opción. Tanto así que en el acta de anexión se incluyó una cláusula donde se mencionaba que si las condiciones no eran favorables, podían separarse. Yo creo que esa fue una decisión muy inteligente por parte de los guatemaltecos, pues si en algún momento el trato les desfavorecía, podían desanexarse en cualquier momento. Sí, y es curioso, porque eso básicamente indicaba que la anexión no era algo tan definitivo, y de hecho no pasa mucho tiempo antes de que todo se viniera abajo. Además, hay que recordar que las provincias centroamericanas no estaban unidas en su decisión. Mientras Guatemala optaba por anexión, El Salvador se resistía y prefirió mantenerse independiente, lo que generó conflictos e incluso enfrentamientos armados. También está el hecho de que algunos comerciantes y grupos económicos apoyaban la anexión porque significaba estabilidad y más oportunidades de comercio con México, pero otros lo veían como una amenaza a su autonomía. Y aquí otro dato curioso. Cuando la anexión ocurrió, no todas las provincias centroamericanas enviaron representantes a México. Esto demuestra que no todos estaban convencidos y que la decisión se tomó de manera desigual. Ahora pasemos a la parte de las reflexiones. Si la anexión hubiera durado más tiempo, ¿creen que Centroamérica hubiera seguido siendo parte de México hasta hoy? Uf, eso es difícil de decir. Creo que en algún punto las diferencias culturales y políticas habrían hecho que la separación fuera inevitable. México y Centroamérica tienen economías y sistemas políticos distintos. Totalmente de acuerdo. Además, hay que recordar que México mismo estaba en un periodo de inestabilidad. Apenas unos años después de la anexión, el imperio de Iturbide colapsó y México se convirtió en una república. En este caos, Centroamérica aprovechó para tomar su propio rumbo. Pero imaginen que la unión hubiera sido más sólida. Tal vez hoy tendríamos un México mucho más grande, con una historia completamente distinta. Y con una identidad cultural más diversa. La influencia maya en Centroamérica es fuerte y eso habría impactado de alguna manera la historia de México. Pero también hay que pensar en cómo habría reaccionado el resto del mundo. Inglaterra, por ejemplo, tenía intereses en la región y la población que había en México. Intentaba consolidar su dominio en Centroamérica. Ese es un buen punto. A veces olvidamos que las potencias extranjeras también tenían sus propios intereses y podían haber cambiado el rumbo de los acontecimientos. Otra cosa interesante es que si la anexión se hubiera mantenido, tal vez la República Federal de Centroamérica nunca hubiera existido. Exacto. Y sin esa república, la historia de cada país centroamericano sería completamente diferente.
quizás no habrían visto las mismas guerras civiles ni los mismos conflictos que llevaron a la separación de estos países. En fin, la historia nos muestra que todo pudo haber sido distinto con un solo par de decisiones diferentes. La anexión de Guatemala a México es un claro ejemplo de cómo la política, la economía y hasta las influencias extranjeras pueden moldear el destino de una nación. Definitivamente. Y también nos deja con muchas preguntas sobre lo que hubiera pasado si las cosas se hubieran dado de otra manera. Así es. Y lo más importante es que sigamos cuestionando la historia, analizando sus causas y consecuencias, por- porque solo si podemos aprender de ella. Y con eso llegamos al final de este episodio especial de Crónica Sonora. Gracias David Marroquín por compartir con nosotros tantos datos interesantes y hacernos reflexionar sobre este tema. Gracias a ustedes. Siempre es un placer de hablar de historia con la gente. Y a ustedes que nos escuchan, no olviden seguirnos y compartir este episodio si les gustó. Nos escuchamos en la próxima entrega de Crónica Sonórica. Hasta la próxima.